Hoy es 10 de junio. Y traje algunos datos de cómo viene la cosa hasta ahora. ¿Y cómo viene? Y podríamos decir que viene bastante bien para algunos sectores y bastante mal para el resto de la población, ¿no? Okay. Básicamente. Se acaba de publicar también, ahora la voy a estar viendo, cuando pueda, la nueva encuesta de Suban Córdoba, que tiene novedades importantes por lo que estoy viendo. Ah, mira. Pero ahora la vamos a ver. 6 meses, y ayer uno de los que hizo referencia a que se cumplían 6 meses fue Federico Sturzenegger a través de las redes sociales. Y ya que Sturzenegger suena a Schwarzenegger, ya que hablamos de Terminator y todo esto, es un tipo que viene del pasado al futuro a destruir nuevamente la humanidad, porque ya pasó varias veces. Este señor, en el hilo que publicó en la red social X, lo que plantea Sturzenegger habla de un logro, ¿no? Del logro de no tener déficit fiscal y del recorte del 30% del gasto como el máximo logro que se lo... Qué bien que tuvo. Claro. Schwarzenegger, que no quiere tener cargo todavía porque tiene poco a ir en cara en cualquier momento. De estos. Sí, eso lo venimos diciendo hace 30 años, negro, igual, y no pasa. Pero bueno, y habla especialmente, hace eje en el giro cultural, así lo llama él, giro cultural, que se instaló, que le permite justamente hacer todo esto que están haciendo. Dice que las anteriores gestiones usaban tu plata, así lo pone él, para ayudarse a ellos mismos. ¿Pero qué anteriores gestiones? Las anteriores, todas, los últimos 20 años, como dicen ellos. Pero si él estaba en bueno, las anteriores. Está bien, pero no se hacen cargo, no se hacen cargo. Toto Caputo tampoco se hace cargo, nadie se hace cargo de estas cosas. Voy a leer un textual, es largo lo que publicó, voy a leer un textual de una parte. La obra pública era un mecanismo de transferencia de recursos de la nación a las provincias. Otro más de los múltiples mecanismos que le servían al poder central para doblegar al federalismo. Te financio obras a cambio de obediencia. Es lo que decía, es lo que decía Sturzenegger, que es lo que más o menos, si vos te pones a ver lo que está pasando hoy, es lo mismo en realidad. Si no me votás, yo no te doy fondos, ¿no? Es invertido por ahí. Sí. O mucho más crudo, si querés, de cierta forma, porque hay gente en el medio. Sí. Claro. Hoy no te mandan leche para los nenes. Claro. Para apretarte. Bueno, qué sé yo. Y también lo que dice Sturzenegger, también textual, hoy tenemos un congreso con propuestas infantiles y un presidente adulto. Así dice él. Muy bien. Por más que el Congreso hable como un adulto con discursos altisonantes y atildados, ojalá madure el Congreso, dice. Por suerte son cada vez más las voces que allí demuestran adultez. Bueno, él dice que la base de esto es que el Congreso vota leyes que no son adultas, no se dan cuenta de la situación, entonces desfinancian al Estado, como la ley de jubilatoria se refiere claro. Más específicamente, y Milei es adulto que sabe que tiene que hacer pelota a los jubilados. Es lo que está diciendo, ¿no? Y después habla de que todo... Es raro, ¿no? Porque no le cierra nunca por ningún lado lo que dicen. Porque por otro lado, el presidente dice, soy un topo que viene a destruir al Estado, pero por otro lado quiere cuidar al Estado jodiendo a la gente. Pero por otro lado dice que el Estado caga a la gente. O sea... Sí. Chicos, lo que Milei plantea dale, boludo, es que él no puede hacer anarcocapitalismo como él quisiera, porque los otros países del mundo no son anarcocapitalistas. Entonces, si vos destruís el Estado, te van a invadir, así lo dijo él, te van a invadir los otros que sí tienen Estado, con sus ejércitos y eso, y vos no tenés ejército porque no tenés Estado. Eso es lo que dijo Milei. Bueno, está pensando en que nos invaden con ejército. Es un hijo de por eso puta. se compró 4 aviones, 5, 6. Es un hijo de puta. Bueno. A ver, es mentira que Milei no quiere Estado. Quiere un Estado, pero para unos pocos. O sea, eso ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Sí. Si vos disolvés el Estado, no hay poder judicial, no hay propiedad privada, no hay policía, no hay nada que garantice que los que él pretende que tengan su propiedad privada la puedan tener. El que te dice que todas estas hectáreas de tierra que están en el sur son de tal persona es el Estado. Sí. Sin Estado no es tierra de nadie. La ley Bases, que es una ley para sus 5, 6, 7 amigos, está hecha en el Estado. El que te dice que no puedes hacer una manifestación en la calle es el Estado. Exactamente. Y te pone la policía del Estado para impedir que hagas la manifestación que tenés que hacer. Por eso, hay ciertas cosas del Estado que sí le gustan. Después Sturzenegger habla de lo que lo privado hace, el privado hace mejor todo que el Estado, ¿no? Dice, incluso pone ejemplo, dice, la recolección de basura tiene que ser privada, lo haría mejor que el Estado. Los hogares, ¿esto qué es? Esto del Estado de hogares, que lo haga el privado, que lo hace mejor. Todo lo que hagan las empresas públicas lo hace mejor el Estado, dice en ese hilo.
Y termina realzando la imagen de Peto Velo, lo último del hilo, que la atacan por cortar curros. Básicamente es el discurso que hace Sturzenegger, que es el mismo que bajaron desde la presidencia. En definitiva, un hilo de reivindicación basado solo en una visión del mundo y no con datos concretos de gestión, salvo el tema déficit y el recorte del 30% de gastos, sin contar las consecuencias de esto, ¿no? Obviamente Sturzenegger no cuenta de las consecuencias de todo esto, pero no toma ningún dato de la realidad para decir que estos 6 meses de gestión fueron buenos. Solo toma el tema de la batalla cultural, ¿no? Porque no hay datos de la realidad para avalar todo esto, esa es la realidad. Claro. Entonces vamos a hacer nosotros el repaso de algunos números de los 6 meses de Milei, ya que Sturzenegger no los hizo, que se cumplen el día de hoy. Vamos, tema inflación. Arrancamos por esto porque es uno de los 2 caballitos de batalla del gobierno que usan para supuestamente mostrar algo, que es la baja del déficit, y el otro tema es la inflación. Con una táctica muy linda que es no hacerse cargo del salto inflacionario de diciembre, ¿no? Para ellos eso es todo del gobierno anterior, cuando en enero fue producto del parte, ¿no? Obviamente no todo, del salto evaluatorio del 118% que dio Toto Caputo, que explica gran parte de esa inflación. Obviamente lo sentimos todos y nunca fue compensado en salarios, porque no forma parte del plan de Javier Milei que se compensen los salarios, sino que el plan es bajar la inflación a base de recesión. Sumado, bueno, también a la inflación, el DNU, ¿no? La desregulación de los precios, que también influyeron en la inflación tanto de diciembre como en enero, que fue muy alta. En los primeros 4 meses hubo una inflación acumulada del 107%. Digo 4 meses porque es el último dato que dio el INDEC, ¿no? Sí. Para los 4 meses del año. Falta el mes pasado y este mes. Claro. Y este mes. El dato del INDEC de abril había sido del 8,8%. Básicamente las cosas valían hasta abril, el último dato, más que el doble del noviembre pasado. O sea, 107%. A rubros aumentaron más, otros menos, ¿no? Sí. El doble en 4 meses hablamos, valieron el doble las cosas. En unos días se va a conocer la inflación de mayo, que los privados están calculando en torno del 5%, 5,5%, pero lo que están viendo también estos mismos privados es que en este mes que estamos transitando ahora se dio un salto en la inflación, que puede llegar a que, por primera vez de que sume Milei, que llevaron la inflación al 25%, la inflación de un mes posterior va a ser mayor a un mes anterior. O sea, están diciendo que en el mes que estamos usando ahora se ve una aceleración de la inflación y que probablemente sea más alta que la que va a dar en mayo, ahora cuando el INDEC dé los números, que va a ser en torno al 5%. Lo que destruiría uno de los caballitos de batalla del gobierno, que es que estamos bajando la inflación de manera paulatina. Porque ahora viene la de mayo. La de mayo que se conoce el 9. Hoy o mañana, esta semana. Esta semana se conoce, sí. El índice de inflación del INDEC, los privados estiman un 5%, por ahí, 5,5%. ¿Y eso es mayor que el anterior? No, esto es menor, pero dicen que la que estamos viviendo en este mes ya va a ser más de 5. Se ve una aceleración de la inflación. Porque lo que hicieron para que eso ocurra fue estirar muchos aumentos a julio. En términos de Milei, pisando los aumentos. Claro, empezó a correr pisando los precios. Hoy ya están corriendo los aumentos de la luz, por ejemplo, aumentó el 155%, el gas también aumentó, pero se va a ver en la factura de julio. Claro, Lo que hicieron fue correrla. En términos de Milei está haciendo socialismo. Igual y sí. Igual, ¿de qué te sirve un 5% si ya llevas acumulado más de un 100? O sea, y esa no te la... O sea, esta idea de que baja la inflación, no recuperar nada. No, ese es el tema. No te hace recuperar nada. Si cada vez puedes comprar menos igual. ¿No? Sí, pero forma parte en alguna cosa, pero ya estás hecho goma, ya no se hizo mierda. Forma parte de los logros, entre comillas, que el gobierno pone. Por eso decimos que se le cae un relato si la inflación vuelve a subir. Más allá de que yo creo que en el mediano plazo va a lograr bajar la inflación, porque básicamente nadie va a poder comprar nada. Que es lo que está haciendo. Lo está haciendo a través de recesión. Pero bueno, si después hay un salto evaluatorio, como la presión que está hoy, la inflación va a subir también. Bueno, y más los aumentos que dice el negro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las prepagas ya ahora pueden aumentar lo que quieran de nuevo porque se cayó Un dato de las prepagas, viste que habían, para la gente que tiene prepaga, habían subido un montón las cuotas y después este gobierno les dijo que tenía que devolverlas. Sí.
y acordaron que la iba a devolver en 12 cuotas, la que Sí. te cobraron de más durante 3-4 meses. Entonces cuotas con un interés del 3% mensual. Y encima aumentando. Y a partir de julio están liberados nuevamente porque el Estado no apeló la cautelar que prohibía su aumento que exceda la inflación. Entonces a partir de julio están liberadas nuevamente las prepagas para subir lo que quieran. Y hay un dato muy lindo de una prepaga que no recuerdo el nombre ahora, si no lo diría, cuál de todas las grandes, que ya anunció que a partir de julio va a subir un 8%. Medicus, un 8%, que eso extrañamente es 5% que cubriera la inflación, más 3% que cubría los intereses que te tienen la que cuota. pagar a vos por la guita que te cobraron de más. Ah, ok. O sea que vos te estarías pagando tu propio interés. Está bien. O sea, Todo un no blef, devuelven. todo un blef, lo del gobierno fue todo un blef, básicamente, es lo que Claro. estamos Ok, diciendo, bueno, ¿no? ¿qué más? Y ya que hablamos de consumir, con estos datos, caída de consumo todos los meses en la interanual desde que asumió Milei. Esto es un relevamiento de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En mayo, el último mes relevado, cayó el consumo minorista un 7,35% en comparación con el mayo del año pasado. O sea, casi un poco más de 7% menos de consumo que en mayo del año pasado. Misma caída que había tenido en abril. En enero, en febrero y marzo también hubo caídas del 28% en enero, del 25% en febrero y de 12% en marzo. Esto es en comparación interanual, es decir, con los meses, mismo mes del año anterior. Que dicho como porcentaje, como estadística, como están los diarios, como lo escriben los consultores, es meramente un número, pero es de una animalada brutal la cantidad. Ya un 7% de baja de consumo. Bueno, si tenemos en es cuenta una bestialidad. el acumulado en el cuatrimestre, porque este es el dato que está, hasta mayo, en el acumulado cayó un 16,2%. O sea, de enero a mayo, como comparación con el 2023, la gente consumió un 16% menos, que es un montón. Sí. Es un montón menos. Lo que más llama la atención es que rubros, alimentos y bebidas, por ejemplo, acumuló un descenso de 20,9% abajo del año pasado. 21% menos de alimentos y bebidas se consumió. O sea, es mucho. Es casi un cuarto menos de lo que consumías el año pasado en los primeros 5 meses del 2024. Datos de algunas cámaras, por ejemplo. Me fui a ver la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes. A ver. El consumo de carne cayó un 17,6% en el primer trimestre de este año frente al 2023. Ajá. Según la Cámara, el peor registro en los últimos 30 años de caída, es lo que están diciendo. En kilos de carne per cápita, el primer trimestre del 2023 se consumían al año 52,3 kilos por año cada persona, ¿no? Per cápita. En el primer trimestre de este año, 42,6 kilos. De 52 a 42. 10 kilos menos de carne per cápita, mucha diferencia. Me fui a ver otro dato de otra cámara, la leche. Son todos datos de estas cámaras que midieron el primer trimestre. Por ahora no están los datos más actuales. Dato del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino. Cayó 18,7% la interanual en el primer trimestre del consumo de leche, con un aumento de precio en ese periodo de 123% entre diciembre y marzo. O sea, entre diciembre y marzo la leche aumentó 123%, lo que desencadenó una caída del 18,7% menos de consumo de leche en el primer trimestre. Es muchísimo, es lo último de cortar la leche. Es lo último, cuando estás al horno. Es lo que toman los nenes. Exactamente. Bien. Bueno, el consumo a la vez afecta al trabajo. Y me voy al lado del trabajo. A ver el trabajo. Industriales Pymes Argentinos, IPA, esto es el que relevó esto. 7 de cada 10 pymes industriales dicen estar en problemas por la caída del consumo, dice IPA, 7 de cada 10. Según el INDEC, en el primer trimestre del 2024 la actividad económica cayó un 5,3% acumulado y en marzo, solo en marzo, con respecto al marzo pasado, el retroceso fue del 8,4% de la industria. Es mucho. Con un uso de la capacidad instalada hoy mismo del 53,4%, cuando en noviembre de 2023, antes de que asuma Milei, era del 66,4%. Sí, del 66 al 53% de la capacidad instalada. Y el 35% de las pymes en este relevamiento está pensando en seguir despidiendo personas. Además, último dato de actividad económica del INDEC de la semana pasada salió, pero corresponde a abril. Estoy hablando de la industria, cayó el 16,6% respecto a abril del 2023. Casi un 20%, estamos en el 16,6%.
En la construcción es lo más grave de todo. Se contrajo un 37% en abril, con respecto a abril del año pasado, 37%, y el acumulado total del primer cuatrimestre muestra una baja del 32%, lo que implica muchas pérdidas de trabajo también, ¿no? Claro. Si vamos a empleo formal, según Ecolatina, que es una consultora privada, se perdieron 120.000 puestos de trabajos netos. Esto es registrado, ¿no? No hablamos de los no registrados, que no es más difícil de medir. Pero ahí estamos hablando de puestos directos. Sí. De empleados de la construcción. Obvio. No. Sin contar... En total, en total. Conlleva al señor que vende cemento, al señor que vende ladrillos, al señor que vende Se supone caños, todo lo que es trabajo registrado formal. En la construcción. No, en general. Pero 120.000 puestos de trabajo entre pará. diciembre y marzo del 2023. Después vinieron los otros meses que cada cámara dice, nos echaron más o menos tanto, nos echaron cada... Porque había un número hace un mes o más de 270.000 cuentas sueldos desaparecidas de los bancos, ¿te acordás? Sí. O sea que ahí hay otro número. Claro, esto es entre diciembre y marzo. Lo que pasa es que la baja de las cuentas sueldo puede significar caída del empleo formal, pero tal vez subió el informal, no lo sabemos. Esa es la realidad, pero bueno. Estos se basan en datos de las diferentes cámaras que van poniendo los datos. Igual esto es hasta marzo. Sí. El grueso de la pérdida del salario se empezó a ver después de marzo. Empezaron a caer más el salario. Hasta marzo todavía no había un problema, vos vieras las encuestas, no había todavía un problema de estoy preocupado por el desempleo. Ajá. Recién empezó a aparecer el mes pasado ese problema. Así que es probable que este número sea el doble o el triple hoy. Sí, claro. Es muy probable. Y todo indica, como decía Barra, que se va a profundizar. Y todo esto nos lleva al tema salario y baja de consumo, que también lleva a esta baja del trabajo. El centro cifra, que es el de la CTA, dice que entre diciembre del 2023 y abril de este año, la capacidad adquisitiva del salario disminuyó un 15%. Entre diciembre y abril, 15% menos es promedio, ¿no? De capacidad de consumo del salario. Si vamos al salario mínimo vital y móvil, en el mismo periodo, 30% menos, 28,8% en realidad, de salario del mínimo vital y móvil. Y las jubilaciones en el primer cuatrimestre perdieron, y comparándola contra el primer cuatrimestre del 2023, con los bonos incluidos tanto antes como ahora, un promedio de 37% de poder adquisitivo. No. 37% lo que ganaban el primer cuatrimestre del año pasado comparado con el primer cuatrimestre de este año, estoy hablando. Es el 40%. 37% menos de poder adquisitivo según datos del propio INDEC, esto. Y ya venían cayendo además sostenidamente desde 2015 en adelante. Sí, claro. ¿No? Obviamente. Y según cifra entre noviembre del 2023 y marzo del 2024, la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima alcanzó el 21,5%, después fue por ahí con algún bonito lo fueron reculando, pero bueno, el objetivo del gobierno cuando hizo la fórmula jubilatoria es mantener esa baja de poder adquisitivo y que después se actualice por inflación para que quede en ese piso. Sí. Lo que hizo la oposición el otro día es votar una ley que recompone parcialmente el salario perdido, sobre todo en diciembre y en enero, ¿no? Sí. Y todo esto que estamos nombrando nos explica también, y por última instancia, los datos de la UCA que tienen que ver con la pobreza, que según la UCA, tomando los datos de la UCA, llegó al 55,5%, de un 44,7% que se venía supuestamente, que da un total de 11% más de pobres en tan solo 6 meses de gobierno de Javier Milei, que es mucho, pero mucho, y el doble de indigencia que ya nombramos la otra vez, ¿no? ¿Cómo son esos números de pobreza e indigencia? Son 55,5% de pobreza, 18% de indigencia, que la ha duplicado Milei en estos 6 meses la indigencia, que es básicamente que no podés comer. Eran 5,5 millones de indigentes, hoy son por lo menos 10 millones. Ajá. Casi el doble, la pobreza pasa a algo similar. Milei generó, según estos datos, en 3 meses más pobreza que el gobierno de Macri y Alberto juntos, más o menos, básicamente, porque entre 2015, según siempre los datos de la UCA, ¿no? Porque la metodología del INDEC es diferente que la de la UCA. También es extraña, ¿cierto? Es extraña también. La del INDEC no es igual como se medía en los gobiernos de los 90 que como se midió después. Bueno, eso hay que verlo. Pero siempre tomo el de la UCA para que siempre tengamos la misma metodología, ¿no? Entre 2015 y 2019, según la UCA, pasó del 34,5 al 40,8, es 6,3 más de pobreza, el macrismo. Entre el 2019 y el 2023 pasó del 40,8 al 44,7, es decir, casi 4% más, y con Milei estamos en 11.
6%. Así que en 6 meses generó más pobreza que las 2 gestiones anteriores. Y me quiero detener ahora en esto que me acaba de llegar ahora recién, la encuesta de Suban Córdoba. Ah, ¿qué dice? El nivel de imagen de Javier Milei, acá se ve un diferencial con respecto a lo que veníamos viendo, ¿Está bien? le da 55,8 negativa, según la encuesta de Suban Córdoba, insisto, y un 43 positiva. Es decir, acá hay un cambio porque se mantenía estable supuestamente. Había una paridad. 53 positivo, ¿no? Algo así. Era par, depende de la encuesta. para, 41, 49, y Sí. ahora 55,8, casi 56 negativa, 43 positiva. O sea, ahora se ve un diferencial probablemente explicado no solo por cómo bajó la calidad de vida, sino también por el tema de capital humano, que con todo lo que pasó con el reparto de alimentos, los supone que sobresueldos. eso lo lastimó. Se supone que eso seguramente todavía, recién ahora estoy viendo la encuesta, pero entiendo que eso debe tener que ver bastante también con esto. Pero lo arañó, digamos, no festejemos que haya 4 puntitos, no, lo arañó un poquito, nada más, todo lo que hace lo araña. Más o menos, 55,8% en 6 meses de gestión de imagen negativa. Es bastante. Eso da 45 de positivo. 43 de positiva. Midieron la imagen de Petovelo también. ¿Cómo anda? 59,7 negativa, 36,3 positiva. Mirá cómo la quiere. Por eso todavía. decimos que por ahí eso es lo que más le influyó. Petovelo es la mejor ministra de la historia, le preguntaron a la gente. Ajá. Que es la frase de Milei. Sí. 65,1% está en desacuerdo con eso. Ajá. Y solo el 28% está de acuerdo. Mirá cómo. 8% dice Sí. que sí, mirá vos. Pero es el núcleo duro. ¿Es el núcleo duro o está Sí, dispuesto sí, está a muy- a morir. Mierda, comer Así que mierda. podríamos decir que en gran parte esta baja de la imagen también se la debe a lo que pasó en Capital Humano, así que esa vara les entró. Ok, hay que hacer así, mirá. Bueno, en definitiva, 6 meses de Milei, 6 meses de caída de casi todos los indicadores sociales. Bueno, ¿qué va a hacer, Pero acá Malas estamos. noticias. Más noticias. Pero seguimos adelante, Carlos. Por supuesto, Sí. Marcelo. Mandemos Sí. boludos, dale. Seguimos adelante. Vamos a escuchar ahora lo de. ¿A qué vas a poner? Tanda. De palo. Ay, cayó, se olvida. Sí, vamos a escuchar una Bueno, versión, vamos a ver. Marcelo. No, quédate tranquilo, yo no te voy a defraudar. No, ya